Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. Aquí vamos a poder compartir ideas, experiencias y situaciones del día a día, creando un espacio para ampliar nuestro panorama, reflexionar, aprender de otros y, ¿por qué no?, abrirnos a nuevas posibilidades. Hasta entonces, nos escuchamos. Hey, ¿qué onda? Y bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. En este capítulo vamos a hablar sobre una profesión que me parece a mí que necesitas tener bastante vocación y amor a la profesión, la enfermería. Todo esto lo vamos a estar charlando a través de las experiencias de mis dos invitados del día de hoy, Humberto y Astrid. Humberto, él ya tiene más de 12 años de experiencia en el campo de la enfermería. Y Astrid, ella está estudiando actualmente la carrera en la Universidad Autónoma de Coahuila. Gracias por venir, por asistir y pues les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, buenos días. Gracias, buenos días, muy contenta de poder estar aquí. Muchas gracias, muchachos. Bueno, yo quisiera que comenzáramos, pues que nos platicaran un poquito cómo es que se decidieron por elegir esa carrera. ¿Quieres empezar tú? Bueno, es un tema como siento muy personal, muy emocional, muy espiritual mío, en el aspecto de que yo desde pequeña fui una niña muy enfermiza. Todo el tiempo estaba internada, todo el tiempo vivía en hospitales, siempre, desde que nací. Tuve muchos problemas de salud. El recurrente siempre era como estar internada por neumonía. Y pues es una infección realmente muy difícil. Incluso una vez es una experiencia ahí muy caótica, algo fuerte, pero incluso una vez sí, fallecí, por así decirlo, y luego ya fue como que, pues de la nada me puse bien, me operaron y así, y pues quedó como secuela un problema en los pulmones, quedaron como lastimados, como me lo explicaba el doctor, como si tuviera llagas cortadas de tan lastimados que estaban. Y se me quedó el diagnóstico de asma bronquial crónica no controlada. Y también por ahí tenía un hemangioma. Un hemangioma es un tumor que muchos le conocen como los vampiritos, porque absorben la sangre de tu cuerpo y se van haciendo más grandes. Lo tenía en lo que es el oído y se me fue al punto de que sí se me llegó a deformar un poquito una parte de la cara, pero igual me operaron y quedó. Entonces, pues siempre fue como que estar en hospitales todo el tiempo, desde siempre. Y pues obviamente, pues como paciente me tocaba ver, me tocaba sentir, y era algo muy fuerte porque, era como que ver la frustración del personal, que ver que no me podía ayudar porque los medicamentos que me daban, las cosas que me hacían, no funcionaban, nada me funcionaba. Y luego también era ver la frustración de mi familia, de que, es que está enferma, ella no puede. Siempre fue como esa limitante de, ella no puede, ella está enferma. Entonces como que desde chiquita siempre siento desde una parte de que yo tuve que, ¿cómo decirlo?, ayudar a la gente a sobrellevar mi enfermedad y lo que yo tenía. Entonces, pues así crecí. Estuve en un ensayo clínico en Monterrey para recibir un medicamento experimental, y yo creo que eso sí fue una experiencia muy traumática. Estuvo muy fuerte, me sentía muy mal. Yo sentía que mi cuerpo ya no podía, yo sentía que ya no podía, y no funcionó. Y al último me dieron de alta y me dijeron, no, pues no te podemos ayudar, ya no hay nada que se pueda hacer para que estés bien, no vas a tener una buena calidad de vida, no sabemos cuánto tiempo vas a poder vivir tú así como estás, pero prácticamente sí me dijeron así como que casi creo que no te queda mucho tiempo.
y dije, pues bueno, o sea, pues ni modo. O sea, lo que yo, o sea, a pesar de que estaba muy chiquita, tenía 14 años en ese momento, yo sentía que, o sea, yo me sentía tranquila y sentía que estaba bien. Dije, pues a fin de cuentas, si ya he estado aquí mucho tiempo, pues es por algo. Claro. Todo pasa por algo. Entonces, pues dije, yo ya quiero descansar, porque fueron 14 años de estar todo el tiempo en hospitales y vivíamos en el hospital que en mi casa, y en Monterrey, y en Monclova, y aquí en Saltillo, y en la 1, y en la 2, en el Hospital del Niño, en todos lados. Dije, ya, o sea, quiero descansar y pues lo que sea, que tenga que ser. Pero me acerqué mucho a la iglesia. Entonces, yo realmente también hubo un tiempo en donde dije, pues a lo mejor yo sentía que mi vocación era con la gente, que yo quería ayudar a la gente, que yo quería estar con la gente, y mucho tiempo pensé en enfocarme en la iglesia. Pero luego empezó cuando estaba yo en la prepa, y empezó con la pandemia justamente. Empieza la pandemia y digo, pues yo quiero estudiar, porque iba a entrar a la universidad y la verdad no sabía qué estudiar. Dije, medicina, enfermería, algo así quiero hacer. Y siempre en mi casa es de que, ay, no te cansas de que todo el tiempo se está en hospitales y todavía quieres más. ¿Quieres más? Sí. Entonces yo dije, pues yo quiero algo así. Pero fue cuando estábamos en pandemia que yo saqué la ficha para presentar en noviembre del 2020. Sí, estaba en su apogeo la pandemia. Entonces dije, o sea, veía cómo enfermería eran los que estaban ahí, veía que realmente pues son el primer contacto, y era como que lo que yo veía superficialmente. Y yo sentí, o sea, yo la forma en la que sentí es la forma en la que yo puedo agradecerle a Dios, al universo, porque yo creo en muchas cosas. Claro. La forma en la que yo le puedo agradecer a Dios, al universo, a las personas que me ayudaron, tanto en los hospitales como mi familia, que yo esté aquí, yo sé que a lo mejor no les voy a poder devolver el favor individualmente a cada persona, pero puedo hacer lo mismo por otras personas. Sí, definitivamente. Entonces, pues saqué la ficha y presenté, y sí pasé, y me di cuenta que todo el mundo tiene una percepción errónea de la enfermería. Totalmente. Piensas nada más vas a ir como que a atender la cama, vas a inyectar, a poner el medicamento, nada más estás ahí anotando, y nada que ver, porque enfermería somos los que estamos ahí todo el tiempo con el paciente. No te enfocas nada más en el problema de salud por el cual está hospitalizado o está convaleciente, sino te enfocas, es que también tiene un problema en su casa y a lo mejor esto también le está afectando, es que tiene otros problemas de salud que a lo mejor también les está afectando. O sea, nosotros lo conocemos como cuidado integral. Integral holístico se llama también. Entonces, te enfocas en la persona como un todo, no nada más esta cosita que tú tienes, no, o sea, abarcas todas las necesidades, todo lo que el paciente puede llegar a querer o necesitar. Y siempre es algo nuevo, siempre es algo diferente. Todos los días aprendes algo nuevo. Siempre, nunca es como que aburrido ni rutinario, y eso es algo que me gusta mucho. Claro, pues sí, y hace sentido porque las personas somos un mundo diferente cada quien, ¿no? Me encantó la historia y justamente lo que hablábamos en un inicio, ¿no? De que la enfermería está, pues, desmeritada tal vez, inclusive porque a lo mejor y te dicen, oye, ¿por qué vas a estudiar eso? No, o sea, tus papás, no sé cómo ahorita platicamos de ese aspecto. Si quieres, coméntanos y luego ya vemos. Retomar el punto. Humberto, sí. Ok, bueno, mira, es una historia muy, muy padre, la verdad. Y honestamente, pues, los que tenemos realmente la vocación para desarrollar esta profesión, vivimos cosas similares. Realmente, obviamente, yo no pasé por cuestiones como tan graves como la tuya. Que wow, que qué increíble historia, la verdad. Sí. Cuando estás en este trabajo vas a conocer muchas historias como la tuya. Lo que a mí me motivó a estudiar enfermería fue realmente porque sí era una cuestión de vocación. En la prepa tuve la oportunidad de presentar un examen que le llaman examen profesiográfico. Es
te va enmarcando hacia un perfil profesional que puedes desarrollar en el futuro. Y salí con toda la afinidad para las ciencias sociales, ¿no? Hay ciencias sociales, hay ciencias exactas, y otro tipo de clasificaciones. Y por lo general, bueno, en mi situación, pues predominó la cuestión de las ciencias sociales. Primeramente predominaba el sacerdocio incluso, veterinaria, enfermería obviamente salió, medicina, todo lo que tenía que ver con personas. Entonces yo estaba en una disyuntiva, de hecho, como siempre pasa, no sé, a lo mejor lo has escuchado mucho, mucha gente dice, voy a estudiar medicina, porque ¿para qué estudiar enfermería? Entonces, lamentablemente aquí en nuestro país y en Latinoamérica, o si no es que a nivel global, la enfermería está muy demeritada porque la gente tiene un estereotipo muy distinto a lo que realmente es. Al final lo que me ayudó a decidirme fue precisamente la vocación que ya sentía que tenía, porque de hecho yo pensaba dedicarme al sacerdocio, pero de algún modo tenía este llamado a estar con la gente. Y lo que terminó motivándome fue que mi mamá tuvo ese sueño frustrado de ser enfermera. Entonces, ella intentó estudiar, pero por cuestiones de que eran muchos hijos y demás, tuvo que truncar ese sueño. Entonces, mi hermana estudió enfermería, pero la truncó igual. Entonces dije, bueno, ya es parte del destino. Y decidí entrar a enfermería por esos motivos. Realmente, pues, es una carrera muy, muy bonita. Realmente te tiene que gustar porque si no, definitivamente vas directo al fracaso. Hoy ya tengo más de 11 años trabajando como enfermero y desde que empecé a estudiar la carrera descubrí que realmente sí era lo que buscábamos. Entonces, sí tienes razón, tienes que ser muy humano, muy empático. Los pacientes, como lo mencionaste, nosotros no solo atendemos pacientes enfermos, nuestra labor principal también es prevenir enfermedades, y no solo enfermedades físicas. Somos un ser holístico, los seres humanos somos seres complejos, que no solamente carecemos de necesidades físicas, también espirituales, emocionales. Todo eso hay que tomarlo mucho en cuenta y debes de equilibrarlo porque realmente te llega a afectar. Lo digo personalmente, ahora que mencionamos lo de la pandemia, que fue un golpe muy duro para la salud del mundo entero. Yo creo que ahí fue cuando se dieron cuenta que nosotros, personal de enfermería, y no solo enfermería, sino personal de salud, somos muy indispensables para el mundo. Entonces, ojalá que de algún modo esto haya cambiado un poquito la perspectiva que tienen sobre los profesionales de la salud, principalmente pues de enfermería, porque somos los que estamos 24/7 con el paciente, vemos su sufrimiento, su frustración, su abandono, el miedo que tienen de morir, incluso estamos con ellos en sus últimos momentos, pero al igual estamos al inicio de la vida. Entonces es algo muy, muy bonito, es algo muy fuerte que tenemos que aprender a equilibrar porque pues también nosotros somos seres humanos y nos llega a afectar de algún modo. Sí, y en la carrera sí les dan clases porque aquí no nada más es como dice Tris, no nada más es bueno, te enseño a poner la intravenosa, Claro. La parte médica, pues llevan clases referente a, por ejemplo, en el coaching, pues hay una forma de tratar a la gente, tú te das cuenta de ciertos aspectos, de cómo está, del miedo. Obviamente ustedes al estar, digamos, con esa vocación, pues traen a flor de piel todo y tienen esa sensibilidad, pero ¿les enseñan eso o no? Pues actualmente la verdad es que no. O sea, es como que, y se ve mucho de que vas al hospital e incluso pasa una situación, a lo mejor, no sé, todo el mundo ve una cirugía y todo el mundo, ay, pues es una cirugía, pero es la primera vez que tú entras a una cirugía, obviamente para ti va a ser algo impactante. Exactamente. Entonces, o sea, por ejemplo, hay gente que se desmaya, hay gente que se pone muy mal, que se vomita o así, e incluso lo regañan. Es que ¿por qué? Tienes que aprender a controlarte. No te puedes permitir ponerte así. O sea, porque me ha pasado que vamos a prácticas al hospital y compañeras de que ahorita vengo y van y se encierran a llorar en el baño. Sí sucede eso. Curiosamente, en las escuelas no te preparan para esa forma de vida, o sea, no te preparan para la realidad en la que realmente vas. Muchas veces nosotros nos enfocamos en estudiar anatomía, en estudiar cuestiones psicológicas, pero esta profesión propiamente es como de campo, realmente aprendes de ella hasta que estás en la situación real. Nadie te enseña a ser un ser humano, es de lo que partimos. Creo que es por eso que es muy importante tener la seguridad de que tienes la vocación de ser enfermero, porque
no te prepara ni siquiera la vida para lo que vas a enfrentarte todos los días en tu trabajo. No es como que te digan, oye, vas a llegar con una persona que se está muriendo, no es como que hay un guión escrito de que qué le vas a decir o cómo lo vas a... Es cuestión meramente propia y meramente humana, entonces sí llega a afectar mucho, sobre todo para aquellas personas que están divagando y cuando deciden estudiarlo, la toman solamente porque dicen, suena que está fácil, vamos a tomarla y lo hacemos, pero es el gran error y es un factor importante para que la gente decida dejar la carrera, porque realmente es algo muy, muy fuerte. No es mucha gente dice, no hombre, el enfermero es el ayudante del médico, no tiene que estudiar mucho o no tiene que saber mucho. Realmente la dificultad radica en que seas realmente un ser humano y te pongas en el lugar del paciente. Hay muchas enfermeras que pues tienen la fama. Yo trabajo en el IMSS, por ejemplo, y pues que te dicen, no, es que tratan muy mal las enfermeras del seguro, o que todavía ven que estoy muriéndome y me tratan todavía mal. Hay mucha gente que está en el lugar equivocado. Entonces, yo creo que debería tener un enfoque desde el inicio de los planes de estudio y demás, pero aún así siento que nadie te prepara para las situaciones reales a las que te vas a enfrentar en tu trabajo. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Sobre todo ahora con la pandemia que vimos, yo por ejemplo en lo personal, perdí compañeros en la pandemia, sí fue un choque así en grande. Yo me enfermé gravemente de COVID y de hecho tuve que tomar un poquito de terapia psicológica, porque es algo con lo que o lidias, no te queda de otra. O sea, ya estando en esto, ya tú te das cuenta lamentablemente, pero hasta que ya estás en el campo laboral, no lo ves incluso cuando eres estudiante. Lo puedes ver, sí, porque yo lo vi en prácticas, pero no lo ves realmente y crudo cuando ya tienes en tus manos la responsabilidad de una vida o de una persona o de su salud. Entonces, en las escuelas actualmente yo pensé que ya habían modificado un poquito el plan de estudios. Yo egresé de la facultad en 2011. No teníamos un plan de estudios propiamente para un enfoque psicológico, que yo creo que es lo que debería ser muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones que no saben realmente de lo que se trata este trabajo. Entonces, me sorprende saber que tú estás ahorita en la escuela y todavía no le dan un enfoque como tal, que considero que es bastante importante. Sí, porque al estar en contacto con personas, bueno, yo no estoy en contacto así como ustedes, ¿verdad? Ajá. Pero sí, por ejemplo, al hacer el coaching, te das cuenta que las personas son energía. Claro. Bueno, yo ese pensamiento Sí, tengo. definitivamente. Entonces, si esa persona está triste, está asustada, uno llega hasta sentir ese sentimiento. Y entonces, ¿cómo ustedes, o sea, deberían de tener, pienso yo, esa formación? Sí. O cómo hacen ahorita actualmente para deslindarse de eso? O sea, de no, como dices, ser un ser humano, vas a sentir, engancharte, esa es la palabra. Sí, bueno, lo que yo hago realmente, bueno, es algo muy trillado. No te lo enseña nadie, solamente te lo aconseja. No sé ustedes en la escuela cómo lo manejan, supongo que sí, seguimos en la misma situación. Tratas de equilibrar tu mente y de equilibrar sobre todo tu vida, porque pues nosotros somos seres humanos al final de cuentas. Entonces tú vas con la idea de ayudar a la gente, pero tienes que ser lo suficientemente, no sé cómo llamarlo, si maduro o realmente no sé cómo decirlo, pero tienes que dejar tu vida aparte una vez cruzando las puertas del hospital, porque la gente te necesita realmente. Están ahí porque ellos tienen un problema de salud que les compete en todos sus ámbitos. Entonces muchas veces nosotros tenemos que soportar maltrato porque pues la gente está frustrada. Nos han gritado de cosas, nos han insultado, incluso hasta hay compañeros, en mi caso no ha sido hasta ahorita, gracias a Dios, pero que los han golpeado por esa frustración que les gana. Entonces, lo que yo hago es siempre salir del trabajo, despejarme, tratar de no hablar ya más del trabajo, porque realmente sí es algo que te puede llegar, si no lo equilibras, sí te llega a afectar en tu vida personal. Entonces es aprender a separar lo personal de lo laboral. Entonces, ni siquiera yo sé cómo lo logro hacer, pero lo tienes que saber hacer de algún modo. Entonces yo trato siempre de salgo de trabajar, pues sigo con mi vida, continúo con lo que tengo que hacer, y al siguiente día sé que voy a regresar tal vez a lo mismo. Yo trabajé 7 años en una unidad de cuidados intensivos en Monterrey. Entonces ahí ves la muerte muy seguido, el dolor de los familiares, el miedo de los pacientes. Entonces tienes que ser como que te dicen de algún modo que te tienes que hacer frío, pero pues es algo que es inherente a la humanidad. Entonces no puedes dejar de sentir el dolor, dejar de sentir la frustración.
Y a veces sí, al principio cuando yo empecé a trabajar en Monterrey, pues sí me afectaba bastante. No podía dormir, estaba pensando en que, híjole, dejé a este paciente solito, o que tenía miedo de esto, luego regresaba y ya no estaba porque había fallecido. Entonces, lo que me aconsejaban mis jefes de servicio en ese tiempo, pues yo tenía 23 años cuando llegué a Monterrey, me decían, ¿sabes qué? Ellos son una persona más. Yo no puedo inferir en tu sentir, en tu pensar, en cómo percibes tú a las personas, pero tienes que aprender a deslindarte de ellos. O sea, tu chamba empieza a tales horas y termina a tales horas. Lo que hayas hecho en tu turno, pues qué bueno que lo hayan aprovechado. Uh-huh. Pero tú saliendo del hospital, tú sigues siendo Humberto Juárez y tienes tu vida, tienes tu familia, tienes tus amigos y tienes que vivir con eso, porque sabes que al día siguiente vas a regresar a lo mismo y tal vez ya no los encuentres y no te encariñes con ellos, porque una vez me pasó, un señor que nos duró casi 6 meses internado en terapia intensiva, nos encariñamos con él. Hasta nos llamaron la atención precisamente por esa razón, porque pues tenemos que ser muy profesionales. Al final de cuentas, tu profesión te demarca, tienes un límite hasta dónde puedes llegar con tus pacientes, pero como es algo muy humano, pues a veces sí rebasamos esas fronteras. Es una línea muy delgada. Exacto, muy, muy delgadita y muy fácil de romperla. Entonces, incluso la familia se acercó conmigo, me abrazaron, lloraron conmigo, así como que dices tú, oye, es mi paciente, ¿verdad? Y nuestra jefa, pues muy normativa en su formación, nos decía, ustedes no pueden involucrarse de esa manera con los pacientes, o sea, su trabajo ya terminó, el paciente lamentablemente falleció, hiciste lo que pudiste por él, no se pudo, se acabó. Porque incluso también decían, oye, vamos a velar a mi papá en tal funeraria, quisiéramos que estuvieras ahí. Y pues de algún modo, si lo vemos de la manera más fría, más cuadrada, pues no tenemos nada que hacer ahí, ¿verdad? O sea, nosotros somos profesionales de la salud y nuestro trabajo empieza y termina, y es como nos lo hacen ver de esa manera. Entonces yo creo que estar todos los días con esa rutina te ayuda un poquito a separar lo personal, porque a veces sí te haces de un lazo afectivo con los pacientes, y desde el punto de vista profesional, frío y así como es, no deberíamos hacerlo, pero pues es difícil de hacerlo a veces. Sí. Tú, por ejemplo, ¿cómo ves esa parte? Más que ya dijiste que para ti es una forma de devolver todo lo que a ti te dieron, y a lo mejor siento que al tener esa misión de vida, pues entregas más de lo que deberías. Pues yo lo siento en la parte, como ahorita mencionaba Humberto, de la empatía. Porque siento yo que cuando sí es completamente cierto que tú entras a tu departamento donde vas a estar y a mí se me olvida quién soy yo. O sea, yo dejo de ser Astrid, la que le gusta hacer esto y que hace aquello, y voy a ser enfermera y hacer lo que me toca y ayudar en lo que pueda. Entonces, pues es como que llego y me enfoco literalmente en tanto a lo mejor el dolor físico, el dolor emocional, pero tampoco desde la parte de, ay, sí, voy a hacer lo que usted quiera, porque muchos pacientes así lo toman de que, ay, no, es que mejor haz esto para que yo me sienta bien, y es de que tengo que hacer lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Tú me digas exactamente. Pero siento que siempre lo hago como desde esa empatía, porque realmente yo ya sé lo que ellos están sintiendo, sí, porque yo ya lo sentí mucho tiempo. Okay. Entonces, a lo mejor sí siento que soy una persona un poquito como distante, que no soy tanto de lo que es el cariño, el afecto, pero a lo mejor sí trato de estar presente, de estar ahí. Que al final lo más importante, claro, es estar presentes. Que en lo que sea que yo vaya a hacer, con el simple hecho de estar cuidando a un paciente, pero que se sienta acompañado. Yo creo que eso es algo muy importante, que hay muchos pacientes que no se sienten acompañados, sobre todo por su familia. Sí, pasa muy, muy seguido. Entonces, que se sienta acompañado, pero también ayudarle en lo que pueda, pero obviamente, pues desde el punto en donde yo ya sé lo que es estar en esa situación. Entonces siento que eso también me ayuda mucho como que a regular, porque siento que cuando nosotros nos queremos concientizar o imaginarte lo que esa persona está sintiendo, tiendes mucho como a ponerte vulnerable. Te pone vulnerable. Okay. Entonces siento que como yo ya lo viví,
siento es como que muchos van a decir, ay, es que pobrecito esto, Ujú. y eso es algo que a mí me molesta mucho, que subestimen a las personas. O que sientan lástima por Exacto. su situación. Ok. Exacto, porque es algo que me pasó ¿Te siempre. refieres a los familiares? por Sí, ejemplo? o a los familiares, o al mismo O el mismo personal, personal, exacto. entre el mismo personal, de que, ay, es que tal paciente, es que pobrecito, déjame estoy con él, déjame le hago lo que él quiere, porque pobrecito, está sufriendo mucho. Y es como, pues sí, pero realmente, pues, a fin de cuentas, el dolor, sea el tipo de dolor que sea, pues es inevitable. Claro. Entonces, obviamente vamos a hacer lo posible por ayudar, pero sí considero que es muy importante la parte esta de, pues, no clavarte, por así decirlo. Ahí entraría tu profesionalismo tal cual. O sea, tú ahí tienes que llegar a discernir. Hasta ese punto debes aprender a diferenciar. O sea, estoy sintiendo compasión por el paciente y por esa compasión estoy dejando de ser profesional. Claro. Yo estoy ahí porque el paciente necesita de mi conocimiento, porque nosotros tenemos que saber muchas cosas, reacciones de medicamentos, cómo accesar una vena o demás cosas. Entonces, por la compasión a lo mejor dices tú, híjole, si le hago esto le va a doler, o si hago aquello, va a sufrir más, y al final de cuentas terminamos por no hacer nuestro trabajo, y por no hacer nuestro trabajo el paciente no evoluciona. Entonces, es hasta ese punto llegar a diferenciar y no cruzar esa pequeñísima línea que hay entre lo profesional y lo personal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer nuestro trabajo, que es en lo que radica realmente la dificultad de esta profesión, porque es meramente humana, pero también es ciencia a final de cuentas. Claro. Y debes de equilibrarte perfectamente en esos dos rubros, porque es difícil, la verdad sí es muy muy difícil, sobre todo más cuando pasaste ya por situaciones así, ya sea personales o con tu propia familia. A mí me pasó ahora con la pandemia, yo me enfermé muy gravemente de COVID, estuve en mi casa, afortunadamente no amerité hospitalización, pero me quedó un trauma porque yo ya había pasado por 6 meses de pandemia. Yo me enfermé en diciembre del 2020. La pandemia en México empezó en marzo, entonces en mayo vino el apogeo así de muertes. Todos los días veíamos muchos cadáveres. Entonces llegó un punto en el que ya sabía, llegas al punto en que ves en que dices, oye, saber mucho afecta y también no saber suficiente. Entonces afectó a tal punto que cuando yo regreso al hospital, llegué muy afectado, muy vulnerado, como tú lo mencionas, porque sabes exactamente ahora sí en carne propia lo que tus pacientes están experimentando cuando tienen una enfermedad. Entonces, con la pandemia pues vino a pegar mucho la parte más sensible, yo creo, del personal de salud, porque perdimos amigos, compañeros cercanos por la situación. Y pues no nos exime, ¿verdad?, de ningún otro tipo de situaciones que los pacientes con los que trabajamos todos los días nos pueda pasar a nosotros o le pueda pasar a tu familia. Entonces, siempre tratar de separar esas cosas y siempre tener en mente que el paciente necesita nuestro conocimiento y de nuestra profesión, al final de cuentas. Y aparte, pues bueno, también ser la parte humana que no se haga de lado del todo, o sea, de un modo ser racionales con eso. Sí, y entiendo por qué decías en un principio tener una cierta madurez, ¿no? O sea, deberías de tener, o sea, mucho autocontrol, Exacto. Conocimiento de ti mismo, manejo de las emociones tuyas, no las de los demás. Exactamente, sí, eso al final de cuentas ayuda, porque pues si tú estás desequilibrado, ¿cómo puedes darle equilibrio a alguien que realmente necesita de tu ayuda? Entonces, eso yo creo que ahí radica la complejidad de nuestro trabajo de todos los días. Y en la escuela pues no nos preparan, no, yo creo que no hay escuela para enseñarte a ser humano. Realmente tiene que ser vocación meramente y pues un autocontrol personal también. Pero yo creo que sí ayudaría, porque si de cualquier profesión, si nos enseñaran más eso en la escuela, desde la primaria, ya no digas en las carreras, sí, ¿no? Exactamente. Seríamos unos profesionistas más completos. Exactamente, claro. Sí, definitivamente. Y además, bueno, pues ustedes pasan la mayor parte del tiempo con el paciente, porque el doctor, bueno, digo, yo también, pues cuando me alivié, cuando estaba internada, el año antepasado tuve una infección muy fuerte del riñón, y es que yo soy bien decidiosa, o sea, me duele algo y digo, ay, va a pasar, ya va a pasar, y eso también está súper mal, sí. Que nos hablaran un poco de esa parte de cómo
a lo mejor concientizar a la gente de que vayas cuando es a tiempo, ¿no? Y no cuando ya no necesitas. Me acuerdo ese día vine a trabajar y estaba en una reunión con un cliente y yo estaba temblando, o sea, temblaba, y la persona en teléfono, o sea, ni siquiera era videollamada, todavía no empezaba la pandemia, como que me escuchó, me dijo, ¿te sientes bien? Le digo, no, es que traigo un poco de temperatura. Me dice, no, mujer, vete a tu casa, o sea, y me vine con mi jefe, y le digo, y yo no sé cómo me vio, me dijo, ¿y andas mal? Le digo, sí, no, vete a tu casa. Todavía me fui a la casa, o sea, no me fui al hospital, y ya en la casa mi mamá me checó la temperatura ahí con un termómetro, me dice, traes 42. Santo Dios. Dice, no puedes estar aquí, y yo todavía decía, no, dame un paracetamol. O sea, así estaba, y total llegué al hospital, para no hacer cuento largo, y en 2 o 3 días no me pueden bajar la temperatura con todo el medicamento puesto. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, la parte de los enfermeros o las enfermeras de diferentes turnos, pues son los que siempre están ahí. O sea, el doctor no nos viene y, ok, sí. Y hay doctores que son súper secos, o sea, digo, entra mucho eso. Dices, Astrid, no te vas a enganchar con la emoción del paciente, pero pues a veces uno siente que les vale gorro. Sí. Y que, como dijiste en un principio, entiendo, hay muchas muertes o ya saben que te va a doler, lo que sea, pero sí debería de haber un cierto tacto de los médicos, sí. O sea, hablo de los doctores. Sí, definitivamente, bueno, ahora las últimas generaciones, yo creo que, no sé, a lo mejor es una percepción que yo tengo, la medicina se ha vuelto muy lucrativa. Yo he visto ya que, por ejemplo, he tenido la oportunidad por la brecha generacional en la que yo alcancé a entrar a un hospital, yo pude ver la generación de médicos que realmente eran médicos de vocación, y en la actualidad, pues por la situación de la cuestión económica y demás, ahorita todo se está monetizando mucho, más en estos tiempos. Entonces, veo que muchos médicos llegan a lucrar y no solo médicos, o sea, personal de salud en general, llegan a lucrar con los problemas de salud de las personas, que realmente a nosotros cuando tú te gradúes, hacemos un juramento hipocrático, se llama, que es de velar por el bienestar de los pacientes sí o sí, o sea, que es nuestra razón por la que estamos ahí. Entonces, yo he trabajado en la medicina privada y actualmente en la medicina de servicios públicos del país. Entonces, ahí se ve la diferencia. En la medicina privada se busca lucrar mucho con el dolor, con la pérdida de salud de las personas. Entonces, siento que muchos médicos han perdido ese tacto que se debe de tener. Somos seres humanos, uh-huh, y lidiamos con el dolor de las personas. O sea, al final de cuentas, perder la salud es algo tremendamente fuerte que viene y te cambia tu vida. Yo vi mucho en Monterrey enfermedades que te cambian la vida radicalmente. O sea, tú puedes decir, me dio una gripita o me dio una neumonía, que es una situación grave también. Pero hay situaciones de accidentes o de enfermedades muy extrañas que se presentan en 1 millón de casos, que realmente no se saben cómo tratarlas, y eso les termina destruyendo la vida, no solo al paciente, sino a todo su círculo, su familia, su pareja, sus amigos y demás. Entonces muchos médicos han perdido ese tacto, se les olvida, yo creo, tal vez la razón por la que están ahí, y al final de cuentas, como logran obtener grandes ganancias económicas, pues dices tú, ¿qué está pasando, verdad? Porque anteriormente los médicos eran vocación absoluta, igual como las enfermeras, porque yo trabajé con enfermeras de antaño, entonces también eso te forma en tu camino de formación. Nunca terminas de formarte como profesionista. Te vas topando con mucha gente de otras generaciones y aprendes lo bueno de ello. Entonces, he visto lamentablemente que muchos médicos, sobre todo las nuevas generaciones, están perdiendo ese tacto que debería de conservarse, a pesar de que, como es importante delimitar nuestras funciones tanto personales como profesionales, sí es muy importante tener tacto a la hora de dar malas noticias, sobre todo, porque sí he visto que médicos, sin decir agua va, ya te dicen, te quedan 3 meses de vida, y dices tú, espérame, o sea, es algo muy fuerte y se debe de tener mucho tacto para tocar esos temas. Uh-huh. No, hay médicos que tú vas a la consulta y ni te ven, o sea, están así, no sé qué, sí, venga, y la receta se acabó. Sí, no tiene, a mí me pasa también que sigo yendo con el doctor y que me hacen algún estudio así, por ejemplo, un electrocardiograma. Uh-huh. A nosotros nos enseñaron a leer electrocardiogramas y pues yo leí el mío y salía que
O sea, tampoco así como que, wow, la gran enfermedad, pero dije, o sea, para los antecedentes que yo tengo, pues al menos yo sí creo que debería ir con el cardiólogo de perdido. Y lo vio, ay, no, todo está bien, ya vete a tu casa. Y ya me dieron de alta y ya no me volvieron a dar una consulta. Sí, se ha perdido mucho, la verdad. Pero bueno, ¿y qué más nos pueden platicar? O sea, ¿cuál es el día a día de cuando ustedes llegan a su turno? ¿Qué tienen que hacer? Todo eso. Pues, ¿Tú ya empezaste a hacer prácticas también? Sí, ya he estado en un centro de salud, he estado en el IMSS, en una privada y próximamente voy a estar en el materno. Ah, súper bien, qué bueno, qué padrísimo. Y sí, de hecho, hay un maestro que tuve las prácticas pasadas, que algo que me quedó mucho de él era que nos decía, los enfermeros tenemos 2 personas. Tu primer persona eres tú mismo fuera en lo que estás haciendo, en tu trabajo, con tu familia. O sea, siempre tienes que ser tú mismo, con tus amigos y demás, velar por tu bien, cuidarte, claro, y demás. Pero tu otra persona siempre va a ser tu paciente. O sea, esa es tu persona en el aspecto de que ese paciente es literalmente un todo en la vida de alguien. Exactamente. O sea, fuera de ser un todo así, o sea, es el papá de alguien, el hijo de alguien, el amor de la vida de alguien, es todo para alguien. Y tú tienes esa responsabilidad en tus manos. Entonces es como venimos mencionando, equilibrarlo. O sea, obviamente no es como que si le pasa algo te vas a poner a llorar y ay, sí, pobrecito, y dime en qué te ayudo. Porque yo creo que tú debes de estar consciente de que estás preparado para ayudarle desde lo que tú has aprendido. O sea, yo sé, o sea, lo que yo pienso es, yo no gano nada poniéndome a llorar, ni lastimándome, ni compadecerme de él, si está ahorita aquí, por ejemplo, en una cama, él que necesita que yo lo canalice, que yo le pase medicamento para que se sienta mejor. Entonces, es de la forma en la que yo lo veo. Pero, pues, obviamente también con todo el respeto del mundo. Yo creo que es demasiado respeto, incluso pacientes que ya fallecieron. Siempre debes demostrar ese respeto. Y yo creo que también, pues, sí tiene mucho que ver la ideología de las personas, la forma de ver la vida, porque me ha tocado ver, por ejemplo, compañeros que en su día a día no creen en nada, que personas agnósticas o ateas o demás, y yo he visto que eso a lo mejor son personas que no tienen como que que yo no he visto este respeto, incluso después de la muerte. O sea, es como que, ay, pues ya está muerto, pues, ¿qué? No pasa nada. Y no, o sea, pues es completamente diferente. Entonces siempre tienes que mostrar esa empatía, respeto, solidaridad, responsabilidad. Yo creo que es lo principal. Y pues eso es, como ya mencionaba Humberto, o sea, es meramente tuyo. Tus valores, tus creencias. Claro. Eso, pues obviamente, a lo mejor en la escuela te lo van a mencionar, pero eso no te lo van a enseñar. Entonces, pues también siempre es equilibrarlo, siempre ver, también siempre ser proactivo, siempre buscar de qué forma puedes ayudar, porque siempre se pueden innovar muchas cosas y a todas las personas nos funcionan cosas diferentes. Y también a lo mejor poner un poquito más de tu parte. Yo creo que eso es bien importante, no concentrarte nada más en lo que es y ya, porque eso poquito que tú pones de tu parte hace la diferencia. Me refiero, por ejemplo, en cuanto a conocimiento, no sé, al momento de estudiar algo, si tú estudias lo que te dicen, ok, está bien, pero si tú estudias un poquito más, ese poquito más va a hacer la diferencia. De igual forma, si tú vas con el paciente, te presentas, hola, buenos días, mi nombre es tal, voy a ser su enfermera,
lo voy a ayudar, lo que sea, usted me dice, ok, está bien, pero si tú le dices, ¿cómo se siente? Si yo hago esto, usted, ¿cómo se siente? ¿Qué está pensando? O ya cuando termina tu turno, preguntar cómo se sintió cuando yo lo atendí, o qué le gustaría a lo mejor que hiciera diferente. Eso poquito que tú haces también marca una diferencia bien grande. Y es muy importante lo que menciona, porque, bueno, yo trabajo en el hospital, en el IMSS, hay muchísimo volumen de trabajo, es muy diferente trabajar en un privado que en un público. La ideología de la gente es muy distinta. Tú, por ejemplo, en un hospital privado, trabajas con gente muy preparada, ejecutivos, demás, de otro tipo de nivel social. Y no porque diferencie, realmente al final de cuentas todos somos seres humanos, todos enfermamos, todos tenemos problemas, tanto ricos como pobres. Entonces, en el IMSS, ¿qué es lo que sucede? Está ya tan estereotipada el tipo de atención que se les da a los pacientes que ellos ya llegan con una mentalidad agresiva. Ellos ya van dispuestos a pelear con el personal porque en situaciones anteriores han tenido malas experiencias. Me ha pasado mucho, por ejemplo, que ni siquiera se presentan con ellos o no tienen ese tacto de hacer cercanía con ellos para que se quite esa barrera y esos estereotipos de que, me van a tratar mal, yo llego y te grito y te insulto y se hace un cuento de nunca terminar. Entonces, es muy importante estos detalles de que llegues, te presentes con tu paciente, estés cercano a él, porque muchas veces me ha pasado, sobre todo a pacientes que los van a operar o que les van a hacer algún procedimiento que pone obviamente en riesgo su vida. Están todo el tiempo muy tensos, entonces ellos buscan de algún modo sacar esa frustración. Y con el hecho de que tú llegues y le preguntes cómo se siente, a ver, no te puedes dar mucho el lujo porque hay muchísimo trabajo, entonces tu turno es limitado, y pues han pugnado mucho de que, oye, pues tu hora de trabajo es para que hagas tus funciones como tal. Pero ese plus que dices tú es bien importante porque te das el tiempo al final de cuentas de que no solo vengo a administrarle medicamento, no solo vengo a hacer una curación, no solo vengo a hacer esto o aquello que tengo indicado hacer, también me puedo dar el tiempo de platicar con usted, preguntarle cómo se siente, a qué le teme, o sea, cosas por el estilo. Muchas veces los pacientes se explayan en decirte, y tú dices bueno, ¿sabe qué? Pues sí, está muy bien todo esto, pero tengo más pacientes que atender. Ellos lo entienden de muchas formas, pero se quedan tranquilos al final de cuentas. Como luego te dicen, podrán olvidarse de tu nombre, pero nunca se van a olvidar de lo que hiciste por ellos. Y eso siempre te lo agradecen. La gente, sobre todo lo vi en el sector público, la gente es muy agradecida, a pesar de que tienen carencias económicas, hacen hasta lo imposible porque hacerte llegar un regalito, un detallito para mostrarte su agradecimiento. Cosa irónica que a lo mejor en hospitales privados donde la gente tiene mucho más recurso económico, tal vez ellos te ven como que, es tu trabajo y te estoy pagando porque lo hagas. Entonces acá, cuando tú haces eso, sientes una satisfacción tan bonita que de hecho es lo que siempre es una meta personal diaria, de que, ¿sabes qué? Regresar con la satisfacción de que pude ayudarle a alguien, que le cambié un poquito su día o su mal día que llevaba, y nunca se olvidan de ti. Me ha pasado mucho que después regresan por alguna situación al hospital, yo me olvido porque pues veo muchísima gente todos los días, y me dicen, usted me atendió muy bonito el día que yo estuve a punto de morir, y eso de veras te llena y te motiva para que sigas adelante. Que me gustaría que desde estudiante eso te pasara, porque creo que eso te motiva a seguir siendo mejor. Que no seas del montón, que me da mucho gusto que nuevas generaciones estén pugnando por seguir haciéndolo bien, porque hay mucha gente que hoy en día no sabe a dónde va ni qué es lo que quiere y toman esta carrera como, a ver qué pasa. Esta carrera es muy importante, es muy bonita y tienes que saber hacerla porque es meramente humana. Si no tienes la vocación, como lo decíamos y lo hemos reiterado, no la vamos a hacer porque necesitamos de gente que tenga realmente ese corazón y esa entrega por los pacientes en los hospitales. Y no solo en los hospitales, también en la comunidad, porque nuestra función no solo se limita a los hospitales. Entonces, tener esa apertura para poder acoger a la gente cuando más lo necesita. Y la verdad, cuando te recuerdan o cuando te dan un detallito o algo, por mínimo que tú creas que sea, realmente tiene un gran valor que lo hayan hecho por tu buen trabajo que desempeñaste con ellos en algún momento de su vida. Claro. Sí, ahorita veía la cara y sí, pues se les ilumina la cara cuando comentan este tipo de cosas. Sí, es muy bonito, la verdad.
Más allá de obviamente que como todo trabajo pues tiene que llevar su remuneración económica, claro. Pero sí entiendo lo que dicen, ¿no? De aportaste algo de ti en esa persona. Sí, y nunca lo olvidan, la verdad. Sí. Siempre te recuerdan por ese pequeño gesto o esa pequeña diferencia que con nadie más tuvieron. Y por eso es que nunca te les olvidas. Y preguntan por ti y a lo mejor no recuerdan tu nombre como te menciono, pero te describen y, oye, es que me hizo sentir muy bien, me atendió muy bien, cosa que nunca había visto en el seguro. Por ejemplo, que el seguro está bien clicheado de que, ay, te van a matar o te van a tratar mal. Ay, te vas a morir. Sí, la gente llega muy, muy asustada porque realmente han tenido experiencias de terror por precisamente gente que está ahí porque les van a pagar un sueldo o porque alguien los puso ahí y pues realmente no se trata de eso. Creo que ya es cuestión de valor personal, de educación, de formación, de vocación al final de cuentas. Sí, justamente te iba a comentar esto del el sector salud, el IMSS, todos esos, no llegan a corromper a alguien como ustedes que sí quieren, o sea, dar esa vocación, porque al final es mucha gente y a lo mejor el mismo sistema te absorbe, te arrastra. No sé cómo vean eso. Sí, yo creo que muchas veces incluso llega a ser hasta rutinario. Sí. De que tengo que ir a hacer mi trabajo y mi trabajo consiste en esto, y es lo que voy a hacer todos los días. Y solo lo haces y lo haces. Como robot, exacto. Uh-huh. Bueno, a mí me pasa, yo actualmente trabajo en 2 hospitales públicos. Yo salí de estudiar y empecé a trabajar en medicina privada. Entonces te enseñan muchos protocolos, te enseñan a trabajar. Actualmente trabajo en la medicina pública, trabajo en el IMSS y en Secretaría de Salud. Okay. Y a pesar de que ya tengo, en el Secretaría de Salud tengo desde el 2018 a la fecha y en el IMSS tengo del 2021 a la fecha. Mucha gente me dice, no vas a poder ir contra el sistema te va a arrastrar. Siempre lo he escuchado todo el tiempo porque creo que soy muy idealista. Cuando yo estaba estudiando la carrera, yo decía, yo quisiera cambiar esa forma de trabajo en los hospitales públicos porque pues es a lo que la mayoría tenemos acceso, ¿verdad? No todos tienen la oportunidad de pagarse un seguro de gastos médicos mayores, a final de cuentas, dices tú, pues en algún momento tengo que pasar por el IMSS, ¿verdad? Entonces, yo iba con esa idea, y sigo aún y cuando ya ha pasado tiempo, que sí te decepciona muchísimo acá entre nos, llegar con una ideología y que sí, realmente te frena. El IMSS lo que tiene es que sacrifica mucho la calidez y la calidad por cantidad de trabajo, porque sí, definitivamente es un sistema que está sobresaturado de trabajo, hay demasiados pacientes. Los pacientes desconocen cómo funciona realmente el sistema de salud en México. Ellos van creyendo que por lo que ellos aportan, tienen que tener su atención de primera mano y rápido y demás. El sistema está colapsado desde siempre, entonces tú dices, bueno, no es que yo vaya en contra del sistema, pero yo pongo mi granito de arena, o sea, yo no voy a dejarme arrastrar por la mayoría, solo porque, llegué aquí y así lo hacen, así lo voy a hacer yo. Me he metido en muchos problemas por esa situación, pero al final de cuentas me queda esa satisfacción de decir, bueno, no soy de ese montón, y me da gusto saber que hay gente, aunque seamos poquitos, que hacemos esa diferencia todos los días. Entonces eso ayuda un poquito a mejorar la situación en la que el sistema de salud actualmente en México se encuentra. Está en deplorables condiciones, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, si llegas con un choque de tu realidad porque tú vas pensando en otra cosa. Uh-huh. Yo desde que estaba estudiando decía, voy a entrar al seguro para hacer un cambio o para tratar de hacer algo distinto. Sí puedes llegar a hacerlo porque pues mucha gente te frena y es lo primero con lo que te vas a topar. De que aquí las cosas así se hacen y en años no han cambiado y no porque vengas tú van a cambiar. Entonces, te intentan frenar un poquito, pero ya depende de ti, si te haces o continúas con tu propia ideología. Yo tengo ya 5 años en el sector público y digo, yo sigo con ese mismo entusiasmo de incluso cuando era estudiante, porque pedíamos siempre las plazas mándenos al seguro, mándenos a la Secretaría de Salud, al Hospital General, porque ahí está el trabajo, ahí está realmente la humanidad como tal. Porque vemos cada cosa y cada historia en los hospitales públicos que a lo mejor en un hospital privado es raro o nunca lo vas a ver. Porque pues tienen o gozan de posición económica favorable y acá en esta realidad se ve la vida tal cual es.
la vida cruda, los problemas crudos de de la sociedad, que en su mayoría no cuentan con suficientes recursos económicos, pero enferman, mueren, tienen accidentes y demás. Entonces, por eso dejé también la medicina privada, porque siento que acá es más satisfactorio, o sea, hacer lo que puedas, pero eso que puedes hace mucho la diferencia y logras alcanzar a más gente. Pues sí, está muy, ay no, como uno no, lo que dijeron en un principio, uno no ve eso, no ve los enfermeros como ahorita nos lo están platicando. Incluso yo, o sea, porque aunque he estado, como les digo, internada y así, no, o sea, como los ves como un auxiliar. Y ahora que ya veo, no, o sea... Realmente somos un puente de comunicación entre los médicos y los otros servicios de salud con los pacientes. De hecho, ningún hospital funciona sin nosotros. Ningún servicio de salud funciona sin personal de enfermería. De hecho, en cualquier hospital, en cualquier sitio donde hay enfermeros, somos la mayoría de la base trabajadora. En cualquier hospital siempre van a ser más enfermeros. ¿Por qué? Porque somos los que damos la cara, los que conectamos con los médicos, los que ayudamos y facilitamos las cosas. Entonces es una labor titánica. Mucha gente, como bien lo mencionabas al principio, creen que un enfermero solo sabe inyectar y solo sabe tomar presión, pero realmente no ves el universo de tareas que todos los días tienes que realizar. Y es algo que la gente no comprende, y hasta la fecha, lamentablemente, hablando de México, nos siguen demeritando mucho. Incluso el expresidente Peña Nieto nos decía que éramos artesanos porque hacíamos un oficio, y realmente ya es una profesión desde hace muchos años. Empezó siendo un oficio, sí, pero ha ido avanzando porque se ha involucrado en método científico y ya se comprobó que es realmente una ciencia la que realmente nosotros realizamos, porque evaluamos, porque hacemos chequeos, porque vemos cómo evoluciona el paciente, tenemos que adecuar los tratamientos y no dejamos de la mano la cuestión humana. Entonces, mucha gente dice, por ejemplo, nosotros demeritamos mucho nuestro trabajo. Lamentablemente es algo generacional que está ahí en nuestra mente, yo creo. Cuando van con un médico que les toma la presión, el médico te cobra tanto y al médico le pagas lo que es. Pero vas con un enfermero, ¿por qué me cobras tan caro? Pues si nada más tomas la presión. Realmente, como nos han dicho siempre, no cobras por lo que haces, sino porque sabes hacerlo, más que todo. Claro. Entonces, la gente está con esa ideología de que un enfermero no debe de cobrar por su trabajo, porque si lo cobras, ya no eres un ser humano. Y eres una mala persona porque yo no tengo que comer y me estás cobrando por tomarme la presión o por tomarme la azúcar en sangre y demás. Pero cuando van con un médico lo que te cobre, se lo pagas. Uh-huh. Es una cuestión de ideología, que yo creo que es muy importante, que tiene que cambiar también desde nuestra perspectiva como profesionistas, darnos a respetar como profesión. En México, lamentablemente, no sé si por cuestiones de ideología machista, porque pues sabemos que en enfermería el 90 y tantos % de la fuerza laboral son mujeres. Últimamente hemos incursionado más los hombres en esta profesión, pero yo no sé si por esa razón sigamos en el estatus en el que estamos en México, al menos en México y en Latinoamérica, porque la ideología machista pues dice las mujeres no deben ganar más que un hombre, y lamentablemente se sigue viendo, que es algo que también me gustaría aportar para cambiar esos paradigmas que existen desde siempre, porque por esa razón nuestra profesión en este país no está ni bien valorada y a veces ni bien remunerada. Uh-huh. Por ejemplo, haciendo paréntesis, yo actualmente estoy en un programa para irme a trabajar a los Estados Unidos, y me doy cuenta de la gran diferencia que existe en la percepción que tiene la gente de Estados Unidos respecto a los enfermeros, en comparación a la que tiene la gente de nosotros aquí en México. En Estados Unidos es muy bien remunerado, es respetada la profesión, y somos muy necesarios allá, porque la enfermería se estudia a un punto bastante complejo, que incluso la gente de Estados Unidos decide mejor estudiar medicina porque prácticamente es un tronco común en cuanto a los planes de estudio. Entonces, Estados Unidos ahorita requiere de enfermeros mexicanos, irónicamente, porque estamos preparados, sabemos trabajar y hacemos falta en aquel país, porque aquí México no nos da el respaldo que deberíamos tener. Entonces, desde los medios de comunicación, desde los programas que hay en la televisión,
se empiezan a hacer esos estereotipos de que los enfermeros no, y los enfermeros no saben, y los enfermeros solamente sirven para esta cosa, y es todo lo que saben hacer. Cuando en realidad allá es un mundo completamente distinto. Entonces estamos en una situación que ya debería haber cambiado desde hace muchos años, pero por algún motivo sigue siendo igual. Entonces mucha gente se la cree, y es algo muy, muy delicado que yo he visto, porque yo lo veía desde que estaba estudiando. Me decía, bueno, yo voy a estudiar esto porque pues no encontré otra cosa, y al final de cuentas me voy a casar con alguien que tenga otra cosa, y una vez yo casándome me olvido de esto. Está incluso mal de nuestra parte, porque no le damos ese realce a la profesión, y es por eso que es muy importante. Y yo siempre le digo a los chavos, cuando tengo oportunidad de hablar con ellos, de que sabes que mira, si no te gusta lo que estás viendo o lo que vas a ver, mejor búscale por otro lado, porque realmente eso es lo que nos pega como profesión, nos impide crecer, nos impide posicionarnos o empoderarnos. Y pues en un país tan machista como desafortunadamente todavía es México, es muy difícil que una profesión predominantemente de mujeres llegue a resaltar o realmente a tener el respaldo y el respeto que tienen, por ejemplo, otras profesiones en el país. Es irónico, pero sucede. Claro, y es que es como dices, es un paradigma que hay que romper, porque inclusive a los chavos no les dicen estudia enfermería como opción, es la novela. No, obviamente no. Jamás. No, sí es algo muy fuerte la parte del machismo y la misoginia que hay en el sistema de salud. Es bien complicado, y sí es algo que no generalizo en Latinoamérica en general, porque yo el año pasado estuve tomando un diplomado de salud ambiental y responsabilidad social en una universidad de Perú, y es completamente diferente. Aquí, o sea, en México. Sí, ahí sí es como que estamos a la par, médicos y enfermeros, y de hecho hay muchas partes en el mundo en donde los médicos se dedican casi creo que nada más a operar, y ya. Los que llevan los consultorios, los que están en un hospital son enfermeros. Pero yo creo que en México sí es por esta cuestión, porque totalmente, o sea, cuando yo decía que yo quería estudiar algo para trabajar en un hospital, para ayudar a la gente, lo que me decían era de que estudia enfermería porque medicina es muy pesado y luego no te vas a poder casar. Exacto. Y no vas a poder tener una familia, porque eso es algo de hombres, no es. O sea, como que estudialo nomás por mientras. Sí, así como que bueno, para que tengas tiempo para tu familia, para educar a tu familia, para dedicarte a tu casa. Y sí pasa mucho, ya estando ahí también, es bien triste llegar y tú querer aprender, tú querer hacer cosas, y hay enfermeros, hay médicos de que sí te voy a ayudar, y te ayudan a aprender, y tú piensas que son buenos maestros, y a la mera hora de que, pues sí, pero pásame tu número. Sí. Cosas así, o sea, se ve demasiado, y es lo primero es que sí es algo muy aberrante, porque lo primero que te dicen, hacemos una junta para cuando vamos a entrar a prácticas, porque al salón dividen compañeros y los mandan a diferentes instituciones públicas, privadas, del IMSS, de Secretaría de Salud, del Seguro Social y demás. Y hacen una junta para asignarnos nuestro campo clínico y pues darte como que las reglas generales del campo. Okay. Y lo primero que te dicen, muchachas, por favor, no se enamoren de los doctores. Es lo primero que te dicen cuando vas a práctica. Y es como que, porque obviamente yo voy a mis prácticas a buscar a un hombre, y un hombre que esté en una posición más alta que la enfermería. Exacto. Porque obviamente los médicos son más que los enfermeros. Entonces yo como mujer voy a mis prácticas no a ayudar a un paciente, voy a buscar a un hombre que sea médico para que me saque de ser enfermera. Exacto, es muy triste la verdad. Qué mal. Es tristísimo eso, esa es una realidad con la que vivimos. Y es que les iba a decir, los mismos, o sea, tú dices, la sociedad tampoco nos valora
y tampoco ve la profesión como una profesión. Claro. Pero siento que, bueno, si yo lo veo como, digamos, como paciente, ¿no? Uh-huh. Es porque también yo siento que los doctores desmeditan la actividad que ustedes hacen. Siempre. Y no es regla general, porque sí hay médicos que reconocen tu trabajo y exigen ese respeto que a lo mejor los pacientes no te tienen en primera instancia. Pero la mayoría sí te ven todavía como si fueras su ayudante. Sí. Entonces eso se ha ido estereotipando de generación en generación, y por eso estamos todavía encasillados aún en estos días, de que muchos pacientes dicen, o te chistan, o te dicen muchacha o muchacho, o qué sé yo, que dices tú, bueno, al final de cuentas lo tratas de no darle la importancia, pero cuando ves la realidad como tal, dices tú, oye, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué no nos han reconocido como profesión? Porque lo somos desde hace mucho tiempo, y en otros países están muy, muy avanzados. Por ejemplo, la enfermería de España es de las mejores del mundo y tienen un respaldo social importantísimo, cosa que aquí en México pues estamos en pañales, porque la gente sigue pensando que somos ayudantes del médico, y por eso no nos dan el respaldo ni el respeto que como profesión deberíamos tener. Pasa bien eso, lo que comentas, que pues ni siquiera nosotros estamos dándonos ese valor, porque ya desde que estás estudiando dices tú, voy a hacerlo porque voy a encontrarme a alguien que me saque de esto. Entonces, exhortar a las nuevas generaciones de que sabes que no estás seguro de que esto te vaya a gustar, no lo hagas solamente por querer hacerlo o por decirle a tus padres que vas a tener un título o demás. O sea, es un compromiso realmente personal, hacer este tipo de profesión, y pues luchar para llevar el estandarte adelante y sacarla adelante del hueco en el que lamentablemente tanto internamente como externamente hemos llevado a esta profesión en este país, al menos en este país. Me da gusto que en otros a lo mejor no suceda, pero pues lamentablemente en el de nosotros así sigue siendo. ¿Y qué consideran que tendrían que ser como esos pasos para ir hacia allá? Híjole, pues yo creo que es una reestructuración de la ideología desde la familia, yo creo, porque sí, el machismo no debería existir en estos días, no sé. Sí, yo creo que es muy importante la parte de educar a la población, educar a las familias, porque también nosotros muchas veces el personal no ofrece ese trato hacia los pacientes. Claro. O sea, también, por ejemplo, ahorita que ya lo que viene siendo la identidad de género y demás, no se respeta en los hospitales. No se respeta, o sea, y pues obviamente también son casos de machismo y de misoginia. O sea, por ejemplo, a mí me tocó ver en el sector público de una paciente que es una mujer transexual, y el vigilante no la dejaba entrar al baño de mujeres porque no es una mujer, porque en su cartilla de salud todavía tenía su nombre como hombre, y pues, o sea, obviamente pues es violencia de género, y son cosas que pues se sigue perpetuando el machismo y la misoginia, pero pues lamentablemente no es algo que el sector salud lo puede cambiar desde su interior. Yo creo que es un constructo social que se tiene que cambiar desde uno mismo, o sea, que tú mismo estés dispuesto a respetar a las personas por lo que son, personas, y no de otra manera, porque sí es bien difícil que se le respeta a un hombre diferente a como se le respeta a una mujer. Entonces, pues, lamentablemente, como un inicio, pues sí sería, como menciona, desde ti, desde tu casa, desde tu familia, desde cómo educas a tus hijos, porque pues es algo que no cambia, y lamentablemente en el sector salud muchas veces porque me ha tocado ver incluso en la escuela profesores médicos que llegan a hacer sus comentarios muy machistas, muy misóginos en el salón de clases, y hemos ido a reportarlos. Es que él ya está grande, él ya no va a cambiar su forma de ser. Pues ni modo, o sea, pues vamos a hablar con él, pero pues él así piensa. Pues y no. ya.
O sea, esa es su solución. Sí. Como ya él es así y no vamos a hacer, sí, no vamos a cambiar. Ahorita que decías esta parte de cómo educas a tu familia desde el seno familiar, se me vino a la mente también cómo desde niños, pues siempre cuando alguien, pues los niños empiezan a jugar así de que, es un enfermero y con la muñeco, ¿no? Pero te dicen, no, doctor. O sea, tus papás desde ahí ya dicen, juegas doctor, no, doctor, o ya ves que venden estos maletitas de cositas que son cosas de enfermero, porque es para checar la presión, todo eso que trae, ¿no? Entonces te dicen, es del doctor, el maletín del doctor, o sea, como uno mismo como papá dice, no, o sea, ¿cómo que doctor, no? Que pasa lo mismo en otras profesiones, por ejemplo, ingeniería, ¿no? También están los ingenieros, los ingenieros en sistemas, pero los ingenieros tienen ahí su categorización, y desde ahí estamos mal como país. Y ahorita que comentaban esto de cómo en Estados Unidos, tú comentaste, Humberto, mi jefe, el director de la empresa, él ya tiene varios años viviendo en Austin, porque se llevó a su familia para que estudiaran allá. Entonces me acuerdo que un día me platicó, me dice, oye, fíjate que, ¿cómo están tus hijas? Porque pues ya estaban grandes y iban a estudiar carrera. Pero me dijo así como, pues una se metió a paramédico, pero así como... Bien desanimado. ¿Qué? Y yo le digo, ¿y qué tiene? Pues también le gusta, no, pues sí, le gusta mucho y no sé qué. Ya pasó el tiempo y luego ya ahora como que fue viendo eso, o sea, porque luego él trataba, cuando nos explicaba aquí o alguien le preguntaba, yo sentía eso que decía, como no, pero es que allá paramédico es casi como un doctor, o sea, como que él no quería decir, es que mi hija es paramédico, exacto. Paramédico o enfermero o algo así, ¿no? Casi nadie siente orgullo al decir, mi hijo es enfermero, o sea, como que tratan de, por todo el estereotipo social, yo creo, el estereotipo. Prefieren decir, bueno, es enfermero, pero sabe mucho como un médico. O sea, somos profesiones independientes una de la otra. Trabajamos en equipo, sí, pero cada quien tiene sus funciones muy aparte. Entonces, lamentablemente por la ideología que tiene la gente, pues seguimos sin tener ese reconocimiento social. Cuando en otros países, pues ser enfermero, por ejemplo, en Estados Unidos, ser enfermero es de mucho respeto. Y aquí en nuestro país, lamentablemente, no es así. O te digo, se pugna para que esa ideología cambie, pero es algo generacional que pues va a tomar muchos años lograr cambiarlo de algún modo. ¿Y en sus familias qué dicen? Porque tú ya eres un enfermero o porque tú estás estudiando. Tú si quieres iniciar. Pues, por ejemplo, mi papá sí es así como que, pues es que tú no estás para ser enfermera, tienes la capacidad de ser doctor. Okay. Siempre es como que, o sea, siempre como que me dice, pues sí, pero no vas a tener tanto dinero o cosas así. Y, por ejemplo, pues, en general toda mi familia es como que, ¿por qué no quisiste mejor estudiar para medicina? O sea, todos me dicen lo mismo, todos. Pero, pues también como que han ido viviendo conmigo el proceso de lo que estoy haciendo y tampoco, como lo mencionábamos hace rato, cuando voy a prácticas y llego a mi casa no me gusta como que estar recordando ni clavarme lo que hice, pero hay veces que hay cosas que te hacen muy feliz, hay cosas que te gusta y quieres compartirlas, y he compartido un par de cosas con mi familia y ya es también como que va cambiando su percepción de lo que realmente es. Pero sí, por lo general sí es de que es que tú tienes la capacidad de ser doctora, no de ser enfermera. Y acá en mi casa pasa, yo creo lo contrario por la cuestión que te mencionaba al principio. Mi mamá siempre quiso ser enfermera. Obviamente mi papá, cuando yo estaba decidiendo en qué estudiar, él buscaba que hiciera una ingeniería o algo por el estilo, que fuera algo... Pues, que volvemos al machismo. Exactamente. Un hombre va a ser enfermera. Exactamente. También mi hermana había intentado ser enfermera y porque no le gustó, al final de cuentas se salió. Pero al final de cuentas mi papá cambió toda su manera de pensar porque yo creo me vio muy muy a gusto haciendo lo que hago, porque realmente a mí me gusta mucho mi trabajo, lo disfruto mucho. Entonces mi papá sí era de que estudie una ingeniería o estudia esta cosa, que no sea eso, o estudia medicina también. De hecho, antes de que yo entrara a la facultad de enfermería, había un programa en Cuba que llevaba a estudiantes para que estudiaras allá, pero tenías que olvidarte de tu familia por unos 7, 8 años más o menos, no podías regresar. Y yo estaba inscrito en ese programa, pero al final de cuentas había pasado mi examen de admisión para la facultad de enfermería y dije, bueno,
voy a ver si me gusta, porque yo ya estaba de algún modo seguro que quería estudiar enfermería. Entré a la escuela y pues obviamente me enganché, pero ahorita mi familia sí, veo con orgullo que sí dicen, tengo un hijo que es enfermero y trabaja él no dicen es médico o sabe como un médico o qué sé yo. Ándale. Ellos simplemente dicen, hijo, lo que hagas, trata siempre de ser lo mejor que puedas, o sea, no te pido que seas la eminencia, pero si lo puedes hacer, hazlo, siempre que tú seas en tu trabajo, siempre hazlo bien. Entonces eso es algo que sientes bonito, porque dices tú, si así pensara la mayoría de la gente, nuestra profesión estaría muy posicionada actualmente en este país, pero lamentablemente siguen con ese pensamiento de que ¿cómo un hombre va a ser enfermero? Que ese trabajo es de mujeres y qué sé yo. Entonces, pues lamentablemente está el estereotipo ahí, está ese paradigma que no se rompe, esperemos, y es como que una misión personal, claro, contribuir a que eso vaya erradicándose poco a poco y que vaya cambiando la manera de pensar de la gente. Al menos de mi familia, súper felices porque soy enfermero y porque amo hacer mi trabajo todos los días. Sobre todo eso que dices, yo creo que como padres, bueno, yo ya tengo mis hijas, a lo mejor tú sientes que cumpliste tu misión de ser padre cuando logras ver a gente como ustedes, que yo los veo en sus caras, los veo en lo que me platican, que están llenos, están plenos con lo que están haciendo, no por quién eres, sino por lo que estás haciendo y lo que veniste a hacer en esta vida, ¿no? Eso me encantó de ustedes, se siente, y pues no sé, me gustaría ver si algo que nos haya faltado comentar, que quisieran ustedes decir en esta charla, una historia que nos quisieran platicar que los marcó a lo largo de tu experiencia y las que tú has tenido, Astrid, como para ir cerrando y viendo conclusiones del tema. Bueno, a mí, por ejemplo, yo siempre he trabajado con pacientes muy, muy críticos, pero me llegó mucho el caso de una señora que tenía cáncer metastásico, estaba invadida completamente. Y ahí fue cuando descubrí que el ser humano es muy tenaz cuando realmente quiere salir adelante de cualquier situación. Muchas veces nos ahogamos con un vasito de agua, como luego dicen. La señora tenía a sus hijos chiquitos, bueno, su hija mayor tenía 12 años y tenía otros dos, uno de 10 y uno de 5 años por ahí. Y ella ya cuando el médico le había dicho que ya estaba desahuciada, ella luchó hasta el final. Lamentablemente pues le ganó la enfermedad. Pero ella siempre nos aconsejaba eso, dijo, ustedes vivan la vida, disfrútenla, porque cuando llega la enfermedad te cambia la vida completamente. Dijo, yo tengo muchas ganas de vivir, pero mi vida se termina. Agradezcanle a Dios todos los días porque despiertas, porque te puedes mover, puedes caminar, puedes salir, puedes ver el sol, puedes disfrutar la vida. Dijo, a mí ya se me termina mi vida. Dice, dejo a mis hijos, dejo a mi esposo, dijo, pero si ya no se puede, pues adelante, ¿verdad? Eso me marcó tanto que yo recuerdo a esa señora con muchísimo respeto. De hecho, es el caso por el cual yo hasta incluso el día que ella falleció, no pude contener el llanto delante de sus hijos, porque ya tenía mucho tiempo batallando con ella. O sea, era una lucha le dije, usted le echa ganas, yo le echo ganas y vamos de la mano para salir adelante. Cuando el médico, yo incluso le decía, yo supe mucho tiempo antes de que a la señora le dijeran su realidad, de que pues ya no había nada que hacer, que realmente solo era darle calidad de vida en sus últimos momentos de vida. La señora borró de su mente el hecho de que ya no iba a sobrevivir, y los últimos días ella todos los días agradecía el hecho de haber despertado. Entonces, esas situaciones que vivimos a diario nosotros como enfermeros es realmente lo que nos motiva y nos impulsa, porque aprendes mucho de todas estas situaciones. Y eso fue lo que realmente me marcó, y dije, a seguir echando ganas a esto, ayudar a la gente en lo que se pueda, darles ánimos, porque es muy bonito cuando realmente logran salir adelante, y es muy triste cuando se van, pero te dejan una enseñanza que te queda para toda la vida. Entonces, es muy bonito por esa razón mi profesión. A mí, yo recuerdo mucho una enfermera del hospital de la Clínica 34 de Monterrey, que cuando yo estaba internada, pues siempre me decía, ¿cómo te sientes? Y yo le decía, me siento muy cansada. Siempre yo le decía, me siento cansada. Y ella siempre, lo que siempre me decía, cuando llegaba y cuando se iba, me decía, no siempre se puede estar bien, pero no siempre se va a estar mal.
y era algo que yo me repetía y hasta la fecha yo creo que ese es mi lema de vida, siempre me lo repito y me lo repito y me lo repito. Y también algo similar como lo que se mencionaba ahorita es que, bueno, al menos en mi caso, durante mis primeros 14 años de vida, todos los días yo sobrevivía. Yo lo único que buscaba era sobrevivir, alcanzar a vivir otro día, poder seguir otro día y ya, era todo lo que quería. Pero siento que lo hacía más para ver a mi familia tranquila, en paz, que sabían que mi familia estaba haciendo su esfuerzo para que yo sobreviviera, porque siempre me decían, es que yo quiero que tú sobrevivas y así, pero llegó un punto en donde dije, yo ya no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. Claro. Entonces, desde entonces dije, ya no va a haber un día en donde yo diga, quiero vivir otro día, quiero sobrevivir otro día, sino es, quiero vivir y disfrutar el momento en el que estoy, y llevo ya 6 años así. Y he hecho muchas cosas que nunca esperé que iba a poder hacer, y tampoco nunca esperé que ahorita pues estoy en formación, pero que yo sé que ya he podido ayudar a muchas personas, y aunque sea, o sea, de verdad, aunque sientas que ayudas a la primera persona que ayudas en toda tu vida nunca se te olvida, y tú sientes que los desvelos por estar estudiando, el maltrato del personal y todo lo difícil que tienes que pasar en ese momento en donde tú ayudaste en algo a un paciente, en donde te dicen gracias, en donde a mí me pasó cuando mis primeras prácticas en un hospital, salí y la señora me llevó unas gorditas y un jugo. Entonces eso jamás, o sea, que nunca se me va a olvidar. Y en ese momento dices, sea lo que sea, lo difícil que haya sido para poder llegar a ser enfermero, por esa persona valió la pena todo lo que hice. Wow. No, yo soy muy emocional, o sea, lo que les decía de las energías, yo siempre, no sé qué me pasa, pero por ejemplo cuando alguien va a llorar o alguien empiezo a sentir lo que siento, por eso me pongo mucho, entiendo todo lo que estuvieron platicando, y es verdad que uno cuando tocas a alguien en la profesión que estés, pues eso uno lo siente y dices, pues para eso valió la pena, justo lo que decías, Astrid, vale la pena lo que estoy haciendo, tiene un sentido la vida de lo que estoy haciendo, ¿no? Exacto. Me gustó mucho platicar con ustedes, me encantó que los dos se nota que tienen esa vocación y que están en donde tienen que estar, y estaría padre que, pues yo creo que como padres empecemos a quitarnos esas ideas de cualquier profesión, no nada más de esa, sino los hijos, ellos vienen a vivir su vida y a elegir su camino y a ser felices en lo que les toca vivir. Entonces yo creo que yo me quedo con eso de que aprendí de ustedes, ¿no? De que entregarte en la profesión, obviamente desde lo profesional, como decías Humberto, uno no puede, a lo mejor romperse cada vez que algo sucede en la vida, y ustedes están más cerca y lo ven día a día, pero igual los ingenieros en otras partes, aprender un poquito, yo creo que también de esta profesión, ¿no? De cómo entender que las personas son personas, como bien lo dijiste antes. Muchísimas gracias, me dio mucho gusto. Al contrario, gracias por la invitación, y pues qué padre que nos permitan hablar de nuestra profesión, que no siempre se permite, ¿verdad? Entonces que tenga difusión, y que los chavos que quieran estudiar esta carrera realmente estén convencidos de que a lo que vienen no es una profesión fácil, pero es muy bonita y es muy gratificante, es mucha satisfacción la que te puedes llevar a casa. Sí, igual pues también es muy padre poder compartir las cosas que vas pasando. Igual siento que los podcasts están padrísimos, poder platicar tus experiencias y demás, porque lo puedes ver desde una forma más, que en todo te vas a identificar, en todo te identificas. Entonces, pues igual si
seguir tu vocación, todos tenemos la vocación para algo y a lo mejor no en la enfermería, en otras cosas, pero para todo hay vocación y sí es muy importante buscarla, aunque te tardes. Es que, no quiero estar tiempo sin estudiar o algo así, pero de verdad, el buscar tu vocación realmente sí da una satisfacción muy grande y la recompensa es de que sientes que no vas a tener que trabajar. Exactamente. No lo sientes Claro. como un trabajo. Sí, no es alguna carga, pues. Exactamente. Pues sí, pues bueno, muchísimas gracias. Déjenos los comentarios si ustedes también están estudiando enfermería o si ya encontraron su vocación, alguna duda o algún consejo que quieran recibir de Humberto y de Astrid, que creo que son uno de los pocos seres humanos que se han permitido vivir su vocación, porque muchas veces no te lo permites. Sí. O sea, sabes qué es eso, pero la misma sociedad y todo lo que ya platicamos, dices, no, mejor por acá. Entonces, permítanse vivir y elegir la vocación que a ustedes les llame, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos el episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta volvernos a escuchar.